Buenas tardes a todos, buenos días a los suscriptores del canal. Mira, hoy os quiero... El camión no. Vale, ok. Bueno, hoy os quiero hablar a los suscriptores del canal y gracias, enhorabuena por estar aquí. Os quiero hablar, por supuesto, del coronavirus, del coronachinus, que yo le llamo. Bueno, ya que todo el mundo opina, pues yo voy a dar mi opinión y lo recalco, es mi opinión, no es información como normalmente cuelgo, información contrastada. No, hoy es mi opinión sobre el coronavirus. Bueno, primera cosa es que debemos pensar que una crisis a nivel global no se producía desde el año 2008. 2008 con la caída de Lehman Brothers, etcétera, la crisis subprime, etcétera, ¿no? Quizás Lehman Brothers fue el detonante, pero desde luego el motivo de la crisis no fue que cayese Lehman Brothers, sino, pues bueno, pues que estábamos sobreendeudados, etcétera, etcétera. Se daban esas hipotecas a gente que no se le podían dar, esas famosas hipotecas basura, hipotecas subprime. Bueno, el tema que es que llevamos ya pues 12 años en una crisis. Aquella del 2008 se recuperó en el 2009. Intenta no ver esa crisis a nivel global desde el punto de vista local. Yo, por ejemplo, que vivo en España, pues creo, y es mi opinión también, que no se ha recuperado aquella del 2008, que ya viene otra, simplemente porque no hemos aprendido nada, porque seguimos haciendo lo mismo. Pero la crisis a nivel global, compensando unas economías con las otras, se recuperó solo en un año, en el 2009. Con lo cual, ¿qué quiere decir? Que por un tema cíclico, digamos, toca una crisis. Yo pensé que después de las bajadas de las economías mundiales, de las bolsas mundiales, en el año 2018, seguiría bajando el 2019 y en cambio, con todo bastante inflado, ha seguido subiendo 2019 a tope. El que tenía un simple fondo de inversión, pues sacar rentabilidades del 15-20% en economía más o menos globalizada, pues ha sido algo más que normal, ¿no? Fíjate. Entonces, simplemente tocaba una crisis. El tema del coronavirus, entended una cosa, la economía es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas. Entonces, vamos a dejar aparcada esa frase un momento y vamos a pensar que ya tocaba una crisis. Simplemente es cíclico y después de 12 años de bonanza, de 11 años de bonanza, pues tocaba una crisis. Pero hacía falta un detonante. Un detonante, en este caso el coronavirus, que no podía ser más, vamos a decir, sospechosamente perfecto. Porque el coronavirus toca esas emociones, esos comportamientos de las personas. Fíjate, yo no soy consciente de lo que está ocurriendo realmente con datos concretos por no ver las noticias desde mayo del 2012, pero desde luego me entero de lo importante, ¿no? Y el coronavirus es mucho más grave lo que se está creando por ese temor, por ese miedo que están fundamentando cada vez más, están, digamos, aumentando cada vez más en las noticias, esas noticias catastróficas, ¿no? Cuando todos sabemos que hay enfermedades que matan mucho más que el coronavirus, por supuesto, ¿no? En el año, pues no recuerdo cuándo fue lo de la gripe A, pero fue algo muy parecido. Se destinó un montón de recursos monetarios a algo que al final no resultó ser tan grave, ¿no? Desde el más profundo respeto hacia las personas que han fallecido, que se entienda. El tema que es que hacía falta un detonante para la crisis y el coronavirus, pues bueno, ha sido perfecto, ¿no? Ha sido perfecto pues porque ese miedo, ¿vale? Y ese miedo contagioso a través de, como digo, noticias, etcétera, pues ha hecho que las economías caigan, pero caigan en picado. O sea, es algo tremendo. Yo creo que para darle una perfección más perversa al coronavirus, solo falta que contraiga el virus, que se contagie a alguien muy famoso. No sé, un cantante, un presidente de un gobierno relevante, vamos a decir, ¿no? Solo faltaría eso ya para meternos el miedo total en el cuerpo y lleguemos al punto en el que, como en muchos pueblos está ocurriendo, pues que hay gente que va a los supermercados
bueno, se acabó el papel de váter, me dijeron el otro día, el papel higiénico en un supermercado, ¿no? Por culpa de eso, de gente que iba a comprar. Digo, bueno, no sé cómo espera subsistir, ¿no? Pero imagínate qué debe haber ocurrido con la comida. Entonces, nos hemos vuelto locos, simplemente nos hemos vuelto locos. Deberíamos, y te animo a tomar las decisiones racionales y no emocionales en tus inversiones. En este caso, yo te puedo decir, y no es un consejo de inversión, pero yo voy a hacer una aportación extra a mis inversiones, pues aproximadamente el 1 de abril. Voy a dejar que caigan incluso un poquito más, porque lo que tengo claro es que va a caer un poquito más, y lo que tengo claro también es que cuando alguien venga a salvarnos, presentando la vacuna definitiva contra el coronavirus, no se va a recuperar la crisis. Va a haber una subida, y vuelvo a decir, esto es mi opinión, va a haber una subida, pero desde luego no se va a recuperar la crisis, porque al cabo de poco tiempo nos vamos a dar cuenta de que el motivo de la crisis no es el coronavirus es el detonante, y como digo, es un detonante perfecto, pero el motivo es que volvemos a no tener claras nuestras prioridades, ¿vale? Volvemos a tomar decisiones emocionales y no racionales, volvemos a estar endeudados, ¿vale? Esa es la consecuencia de muchas de esas decisiones emocionales. Volvemos a estar endeudados a nivel personal y a nivel de países, pues increíblemente endeudados, países emitiendo deuda, ahí los bancos metiendo más dinero en el mercado para ver si aguantamos. O sea, es toda una barbaridad, y como digo, tocaba una crisis. Y el fundamento de la crisis, desde luego, la base de la crisis no es el coronavirus es el detonante. A partir de ahí, si empezamos a pensar en mano negra, en quién mueve los hilos, en complots mundiales, pues bueno, pues igual vale la pena leer algo sobre el acorazado USS Maine, que fue, lee la historia, pero fue el detonante de la invasión a Cuba, de la guerra entre, digamos, Estados Unidos y España, ¿no? Cuba. Ese fue el detonante, simplemente porque Estados Unidos, y eso pues tenemos muchas pruebas en la historia, por desgracia, Estados Unidos le iba muy bien el poder entrar ahí en Cuba, ¿no? A Estados Unidos le iba muy bien estar en una guerra, en Kuwait, en Irak. Ahora se empiezan a salir noticias de que las Torres Gemelas pudieron ser provocadas. No me puedo imaginar que eso pueda ser verdad, ¿no? Pero ha ocurrido varias veces en la historia. Estados Unidos, eso sí que se ha demostrado, no había armas de destrucción masiva en Irak, pero al final sí. Vamos a decir que interesaba entrar allí, seguramente porque había petróleo en Irak, en Kuwait, etcétera, etcétera, pues supongo que sí. Entonces, con esos posibles complots, ¿vale? Y no es decir, es que yo sé esto, es simplemente pues mirarlo en perspectiva. Cuando hay una guerra comercial importante, muy importante, entre Estados Unidos y China, qué casualidad que aparezca un virus en China, y que, se empiece a extender. Si yo fuera el causante de esto, seguramente pondría un virus del cual ya tengo la vacuna, lo pondría en China, dejaría que no solo el virus hiciera su efecto, sino lo más importante, las emociones humanas, y vuelvo a decir eso de que la economía es la ciencia que estudia el comportamiento de las personas, y a partir de ahí no solo hundiría a mi rival económico en producción, esta guerra comercial que tiene Estados Unidos con China, sino que además, pasado el tiempo, pudiera aparecer como el salvador del mundo con la vacuna, ¿no? Y como digo, a partir de ahí no es que se vaya a recuperar la economía, sino que tendrá que pasar su proceso, a lo mejor un año, por ejemplo, hasta que se vuelva a recuperar, hasta que el mundo se arregle, y como digo, no del coronavirus, porque ese coronavirus es el detonante, pero a partir de ahí quizás vuelva a estar todo en su sitio, entre comillas, como le interesa a Estados Unidos. Esta última parte es, vamos a decir, la teoría de la conspiración, ¿vale? El que siempre ocurren estas cosas, pero lo que sí tienes que tener claro es que el motivo de esta crisis no es el coronavirus es el detonante.
Tiempo al tiempo.